días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este jueves sobre la recta final del libro de Jacobo. Ya muy próximos, si el Señor nos ayuda a cerrar este fascinante texto del libro de Santiago o Jacobo. Es muy gratificante llegar como a esta parte final. Reitero, espero con la ayuda del Señor poder terminar la semana próxima siguiente para continuar con el libro posiblemente de Isaías. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es Santiago 5, allí los versículos 11, 10 y 11, donde Santiago emplea una palabra que yo tenía mal interpretada y de pronto, como yo, algunas personas. La palabra que tiene Santiago allí en estos dos versículos es la palabra longanimidad. Cuando yo escuché la palabra longanimidad, me imaginaba una cosa o una persona muy vieja y resulta que no, eso no es longanimidad, eso no tiene nada que ver con la longanimidad. La longanimidad, como lo define la Real Academia de la Lengua Española, es la capacidad de mantener la fortaleza y el ánimo firme en tiempos de adversidades. Eso es longanimidad. ¿Sí? Ya repito, capacidad de mantener la fortaleza y el ánimo firme en situaciones de adversidad. Resulta, les pido nuevamente disculpas por la interrupción generada por la tos, pero no puedo hacer nada. Bueno, sí puedo tomarme un jarabe, puedo tomarme un remedio, ya lo estoy haciendo. Resulta que el enfoque bíblico y el enfoque concreto que le da Jacobo en este capítulo 5, versículos 10 y 11, de longanimidad, está íntimamente relacionado con lo que ha planteado a lo largo de todo el texto Santiago y que se exalta claramente en otros textos como el texto de los Proverbios de Salomón, que venimos estudiando los días martes, y con el texto de Eclesiastés, que ya lo habíamos estudiado. Y es una invitación clara, abierta, que hace la Biblia a la paciencia. Una paciencia enfocada a ese aguante con la certeza de la venida, el regreso de Jesucristo. Entonces, cuando Santiago habla de esta longanimidad, lo que nos está diciendo es, hey, relajaos, tranquilos, tenga paciencia, tenga paciencia, tenga su mirada puesta única y exclusivamente en Jesucristo. Mantenga su fe intacta en Jesucristo.
Bien, cuando llegue el momento de ustedes rendir cuentas, o bien cuando llegue el momento del regreso de Cristo. ¿Lo ven? Simple. La invitación que nos hace la Biblia es a aguantar pacientemente, conscientemente, esperando en el Señor. Ahora bien, ¿qué ocurre con este aguante en nuestra cultura? Cayó el palo y mató al hombre. ¿Por qué? Sencillo. Lo que uno escucha a la gente es, ¿y yo por qué me tengo que aguantar eso? Pues porque la instrucción bíblica. Y usted dice que cree en Dios. No, la Biblia no puede decir eso. Pues los acabo de citar 3 libros de los 66 y ni mencionar otros tantos que igual lo tienen, que dicen precisamente eso. Usted espera, aguanta, se llena de paciencia porque tiene sus ojos puestos en Cristo. No tiene sus ojos puestos en la tierra. Lo que tiene en la tierra son los pies. Sus ojos están puestos en Cristo. Entonces, véngase lo que se venga. Lo que sea. Yo estoy en la capacidad de aguantar porque estoy con la fe puesta en Cristo. Y entonces, ocurre aquí después. Es que Santiago nos da tres, cuente, uno, dos, tres, 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 tres ejemplos claros, contundentes, taxativos del aguante. Eso es lo primero que pasa. Nos da 3 ejemplos y ya los vamos a revisar los 3. Y el segundo elemento que ocurre con este planteamiento es que se cae completamente, desaparece, no está, no puedo, it is not, ignic, no queda en absoluto soporte para el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad, la mentira que te han vendido desde el evangelio de la prosperidad y aún desde el catolicismo, es una recompensa de bienestar terrenal. Es más, hay congregaciones tan salvajes en esto que le dicen a uno, ven a los pies de Cristo y tu vida cambiará. No habrán dificultades. Si necesitas esposa, te la vamos a dar. Si tienes problemas de dinero, Dios te la dará. Conozca las matemáticas de Dios. Yo doy al 1000 por 1. Si está hablando de eso, yo no creo. Él dice, os dará. Dice un nombre, os lo daré. Oiga, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está hablando Jesucristo cuando dice esto? Sabiendo que es todo lo contrario. Usted llega a los pies de Cristo, usted empieza a caminar con Cristo y la vida se le hace cuadritos. La cosa se pone difícil, la cosa se pone puntiaguda, color de hormiga. Pero como usted está concentrado, con la mirada puesta en Cristo, todo lo que ocurra, bien, nada ni nadie puede quitarte la paz que sobrepasa todo entendimiento.
¿Y quién te da la paz que sobrepasa todo entendimiento? Cristo. Y Cristo te da esa paz a través del Espíritu Santo. ¿Comprende? Eso no es verdad, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que a usted le va a ir bien en todas sus cosas. La Biblia dice que usted camina y van a salir unicornios y van a salir arcoíris y no. Si usted saca el contexto de las cosas, sí, pero si usted conserva el contexto, no. Y por eso, precisamente, Santiago, Jacobo, nos da tres ejemplos. Tres, mira, tres. Tres ejemplos. Para demostrarnos que cuando nos acercamos a los pies de Cristo, no importa cuál sea la situación que usted esté afrontando, usted está relajado, tranquilo. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en Cristo, no en las cosas de la tierra. Sí, tres ejemplos, ya voy con ellos, ya. Ahí relajado, calmado. Se lo voy a decir de una vez. Primer ejemplo, le pone a los profetas. Segundo ejemplo, le pone a los discípulos, para que quede compensadita la cosa. O sea, Antiguo Testamento los profetas, Nuevo Testamento los discípulos. Y tercer ejemplo, el más contundente de toda la Biblia, nos pone a Job. Tres ejemplos. ¿Por qué tres ejemplos de una manera tan taxativa? ¿Por qué tres ejemplos tan fruli, diría uno? ¿Sí? Tan chic, porque son contundentes, porque son claros, porque no dejan nada por fuera del contexto, porque me dan la absoluta certeza de que usted y yo somos capaces. ¿De qué? Somos capaces de tener la paciencia, de tener el aguante que Santiago nos dice que debemos tener. ¿No? Sí, sí, claro. Veamos el ejemplo número uno que nos pone Santiago y que es absolutamente claro. Nos habla de los profetas. Si usted se fija, todos los profetas del Antiguo Testamento les fue como a los perros en misa. Eso fue una cosa horrible. Le voy a dar los ejemplos de los profetas y las citas bíblicas a las que se refiere la condición que le voy a dar. Recuerde, en términos generales, que todos los profetas, repito, fueron perseguidos, fueron angustiados por externos, por cosas del mundo. La cita bíblica que corrobora esto lo encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 25. Allí lo encuentra. El planteamiento de Esteban. Esteban no era de los dos. Ah, no, que va. Él no fue el que reemplazó a Judas Iscariote ni nada. No, ninguno tampoco. No. Donde acá esté, no. Esteban. Listo. Hágale pues. Allí está ese planteamiento de Esteban en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 25, donde se establece claramente que todos los profetas, todos fueron perseguidos y todos sufrieron por causas externas, mas ninguno perdió la fe. Todos estuvieron con la mirada puesta en Cristo. ¿Lo vio? Jeremías, profeta Jeremías, por alguna razón extraña que no sé cuál es conocido en el medio teológico como el profeta llorón. No, pues ya que estaba llorando de alegría, ¿no? El profeta llorón, Jeremías. Ha escuchado un libro que se llama Lamentaciones de la Biblia. No, búsquelo. Está allí
Entre Génesis y Apocalipsis, ahí está, Juan. Busquen, busquen. Lamentaciones de Jeremías. Por algo será. Concretamente, lo invito al texto de Jeremías, del profeta Jeremías, al capítulo 11. No hace todo el capítulo 11, pero concretamente entre el versículo 19 y el 22 encuentra la descripción clara de lo que era el sentir de Jeremías. Unas situaciones indefectiblemente angustiantes, pesadas, unas situaciones densas, dolorosas. Y Jeremías, vea, ¿a dónde voy? Voy, voy a Cristo. Le repito, no en vano Jeremías es conocido como el profeta llorón, no en vano. Profeta Ezequiel, una vida totalmente caótica. Ezequiel fue un profeta que fue exiliado, fue echado de su tierra. Y en todo este proceso queda viudo, se muere su esposa, se muere su compañera. Y Ezequiel se lamenta y dice allí, exiliado, sin ciudadanía, mi esposa acaba de morir, sin embargo llevaré el mensaje de Jehová. Tremendísimo, tremendísimo. Allí en Ezequiel capítulo 24 encuentra claramente la descripción de lo que sentía. Ezequiel capítulo 24 versículos 15 al 18. Se encuentra la descripción. Sigamos. Elías, profeta Elías, una vida terrible, amenazado de muerte, perseguido. Lo que fueron Acab y Jezabel lo persiguieron hasta que, mejor dicho, más buscado que, mejor dicho, no lo voy a decir que quién. Usted ha oído hablar de Elías. Un profeta que fue totalmente asediado, perseguido, pues semi-destruido por el rey Acab y Jezabel. Después hablamos de quién era Jezabel. Una vida complicada. Sin embargo, Elías siempre estuvo al frente del cañón con las cosas de Dios. Tremendo ejemplo a través de los profetas nos pone Santiago. Tremendo. O sea, unas vidas complicadas, complicadas. Daniel, mira el caso de Daniel. Tremendísimo, tremendísimo, tremendísimo el caso de Daniel. Esa descripción de Daniel la encuentran en el libro de Hebreos. No, no está en el libro de Daniel, está en el libro de Hebreos. Listo. Allí encuentra la descripción. Daniel fue un profeta que fue deportado de su tierra. La descripción la encuentra allí en Hebreos capítulo 12. Al principio, versículos 1, 2, por ahí por esos lados lo encuentra. Hebreos capítulo 12, en los primeros versículos. Daniel fue deportado, o sea, lo cogieron y vaya a ver, caramba. Fuera de eso, recuerda el evento de Daniel en el foso de los leones. No, pues tan rico uno durmiendo con 4 o 5 leones ahí, ¿no? O sea, que no se le vayan a arrimar a uno. Una vida de mucha soledad tuvo Daniel. Sin embargo, siempre, siempre estuvo con su mirada puesta en las cosas de Dios, con las cosas del cielo, con la mirada puesta en las cosas de arriba. Y el texto de Daniel es una cosa escalofriante. Ya hicimos todo un seminario sobre la comparación entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Una cosa extraordinaria. Pues, cosita buena. Le cuento sinceramente, le digo sinceramente, cosita buena. Y como ese
Podríamos quedarnos hablando de cada uno de los profetas y darnos cuenta de que, hombre, la vida no ha sido fácil para esta gente, pero ni cinco. Sin embargo, a nosotros y a nuestra cultura nos encanta ir en coche, nos encanta lo fácil, nos encanta lo simple, nos encanta lo que no tiene compromiso, lo que no implica que yo me responsabilice de las cosas. Como diría Sandro de América, un botón basta de nuestro y los demás a la camisa. ¿Ha visto un funcionario público? Eso no asume responsabilidad, siempre es culpa de todo el mundo menos de él. Hay que limpiarse con el que sea. Si no le gusta el tema del funcionario público, coja el tema de la cultura. No importa lo que pase, siempre será culpa y responsabilidad de otro. Nunca es mi responsabilidad. Todos los profetas asumieron la responsabilidad de creerle a Dios. Pase, lo que sea, mi mirada está puesta en las cosas de arriba. Con hambre, con intento de homicidio, con intento de sospecha, con lo que quiera, con hambre, con persecución, con exiliados, con leones, con enfermedad, con lo que usted quiera. Siempre, vea, y asumo la responsabilidad. Le cito nuevamente el ejemplo de Daniel y de sus amigos, cuando les dijeron, ustedes tienen que adorar la estatua del rey. ¿Y qué dijo Daniel? No, oh, es que yo le creo a Dios, yo no adoro sino a Dios. No más. Siempre los ojos puestos. Si la Biblia tiene una parte, por ahí en segunda de Timoteo, muy templada, muy difícil, dura, como para cerrar este primer ejemplo que es de los profetas. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, si alguno decide seguir a Dios, sus enseñanzas, sus leyes, piadosamente, sufrirá persecución. Escrito está. 2 Timoteo 3:14. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 14. 3:14. Me acordé del número pi, 3.141592.654. Pero no, acuérdese de pi, 3:14, 3.14. Listo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:14. Si usted decide caminar de las cosas de Cristo, usted va a sufrir persecución. Escrito está. Ahora bien, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo son los apóstoles. Los apóstoles, todos los apóstoles, sufrieron unas muertes realmente dolorosas, crónicas, agudas, unas muertes, pues una cosa impresionante, no solo por el momento histórico que se vivía, sino por la forma misma de la muerte, ¿sí? Complicado. Sin embargo, todos los apóstoles le marcharon a Jesucristo. Ah, Judas Iscariote no. Sí es cierto, Judas Iscariote, uno de los 12, no le marchó a Jesucristo. ¿Cómo murió? Ok, ahorcado. ¿Dónde estaba el basurero? Lo que a veces se llamaba para los hebreos el Seol, donde tiraban las cosas muertas, los desperdicios. Allá fue a dar Judas a ahorcarse en una rama de un árbol, de un chamizo, pero es cierto. Sin embargo, Pedro, Andrés, Felipe y Bartolomeo murieron con la muerte más denigrante que había en ese momento histórico. Sí,
crucificados. Murieron crucificados. Pedro, Andrés, Felipe y Bartolomeo murieron crucificados. Los Santiagos, este es el que estamos hablando, Santiago el mayor, Santiago el menor y Judas Tadeo murieron decapitados. Decapitados quiere decir separada la cabeza del resto del cuerpo estando vivos. Complicado el tema, debe dar dolor de cabeza. No sé. ¿Me hago entender? Judas Tadeo, Santiago el mayor y Santiago el menor murieron decapitados, separada su cabeza del cuerpo estando vivos. Tomás y Mateo murieron por alanceamiento. A mí también me tocó buscar qué era alanceamiento. Es decir, murieron por lanzas, fueron muertos a punto de lanzas. Muchas lanzas llegaron a sus cuerpos, eso se llama alanceamiento. Algo parecido a lo que pasa con los toros cuando le entierran las banderillas, un alanceamiento. Entonces, Tomás y Mateo murieron por alanceamiento. Matías, sí, había un apóstol que se llamaba Matías, entonces ¿quién reemplazó a Judas Iscariote? No fue Matías. Ok. Matías murió apedreado. Todos murieron por defender la palabra de Dios, por llevar la palabra de Dios. O sea, no murieron así porque los cogieron haciendo algo malo, no. Los mataron por defender y aferrarse a la palabra de Dios, por ser testigos de su fe en Cristo. ¿Sí? Bartolomé fue desollado, o sea, le arrancaron toda la piel. Bartolomé. Simón fue cercenado, es decir, estando vivo, lo partieron a la mitad y le separaron sus miembros. Unas muertes aberrantes. Juan, el profeta, el apóstol Juan, eh, fue sumergido en un aceite caliente por orden de Domiciano y no le pasó nada. El hombre salió intacto del aceite hirviendo y posteriormente fue enviado, exiliado a la isla de Patmos, donde muy probablemente ese Juan fue el que escribió Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Entonces fíjense cómo cada uno de estos apóstoles tuvo unas muertes horribles. Pablo no fue apóstol. Pablo no fue apóstol. De hecho, Pablo no conoció directamente a Jesucristo en persona, pero vale la pena decirlo, Pablo murió decapitado, o sea, le quitaron la cabeza del cuerpo estando vivo. Entonces, miren cómo estos apóstoles todos sufrieron unas muertes aberrantes, o sea, psicodélicas, pues unas muertes, una cosa impresionante. Y todos sufrieron unas muertes de esta naturaleza por defender la palabra de Dios, por tener aguante y espera, expectativa, certeza en las cosas del cielo. Este segundo ejemplo es tremendo, tremendísimo. Y me permito citar el texto de Apocalipsis, que encaja perfectamente dentro de la temática que Santiago nos está planteando. Y es que Apocalipsis dice, perseverad pacientemente hasta el fin de los tiempos. Perseverad pacientemente hasta el fin de los tiempos.
venzan, triunfen en Cristo. En otras palabras, vamos a la palabra inicial. El mensaje de Apocalipsis es: tengan longanimidad hasta mi regreso o hasta que nos encontremos. Tremendísimo es esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Allí está esa instrucción. Estos dos ejemplos son taxativamente claros porque nos llevan de una manera directa a tener ese aguante, esa fuerza, esa permanencia y esa firmeza en los tiempos de las dificultades, hasta el regreso de Cristo o hasta que nosotros vamos a Él. Siempre los ojos puestos en Cristo, como lo dice 2 Corintios 4:18. Siempre los ojos puestos en Cristo. Buscad primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Piénselo. ¿Qué le falta para concentrarse en las cosas de Cristo? Y si usted va un poco más atrás de 2 Corintios, va al Evangelio de Mateo. Mateo llama todas estas situaciones adversas derivadas de la fe, todas estas situaciones de dolor, de angustia. Dice: bienaventurados cuando por causa del nombre de Cristo sean ustedes perseguidos, angustiados, bienaventurados, bienaventurados. Por último, y el tercer ejemplo, es el ejemplo que nos pone Santiago con Job. ¿Ha oído la frase: tiene la paciencia del santo Job? ¿Por qué será? Le invito a que lea, para que tenga una idea de qué le pasó a Job. Léase el primer y el segundo capítulo. Son corticos, para que vea qué le pasó y el por qué le pasó, a Job lo que le pasó. Y donde sus tres amigos, todos le dan recomendaciones distintas y un poco diferentes a la instrucción de Dios. Es más, ¿sabe qué le dice la esposa a Job en el capítulo 2? Le dice: ya, maldiga ese Dios que usted tiene, mire cómo anda, o muérese de una vez, pues, pero ¿qué le pasa? Eso es ese Dios que usted tiene. ¿Y sabe qué respondió Job? Hemos recibido lo bueno de Dios y no vamos a recibir lo malo. Dios es Dios. Fíjense, capítulo 2, capítulo 3 de Job, capítulo 1 y 2, con eso tiene. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Job, para que vea lo que es creerle a Dios con paciencia, con amor, para que sepa lo que es tener una vida consagrada a las cosas del Señor. Longanimidad. Que el Señor nos ministre, nos bendiga y que nos llene de paciencia y de longanimidad nuestras vidas.